Ya, muy buenos días, buenas tardes, perdón. Empezaremos la clase de hoy, por favor. Como había una observación, por favor, si lo pueden ver después en el Moodle. Ya está habilitado por si acaso. Aún así, por favor, el día de hoy, 27, nos faltaba unas personas todavía para la exposición. Ya dicho esto, a ver, vamos a avanzar también un poquito rápido, chicos. ¿Ya? Entonces teníamos pendiente, por favor, nos hemos quedado y nos faltaba a María Arledo Campo para la exposición. Creo que no está, ¿no? María Arledo Campo, entonces lamentablemente cero. Mireya Pedro. También. Cero. Jessica Quinteros. Un ratito, Liz, ahorita comparto. Ahora, dame un rato, te lo habilitaré, por favor. Esto faltaba, creo. Ya. Alicia, mientras comparte, sí, ya está habilitado, pero no hay la opción agregar entrega. Le mando una captura al grupo. No me aparece la opción de agregar entrega. Ya, ahorita lo vamos a revisar, Alejandro. Ya, vamos avanzando entonces, por favor. Yo voy a exponer sobre psicología clínica y les voy a dar un resumen de lo que trata. Se centra fundamentalmente en el ámbito de la salud mental y la conducta adaptativa. Se encarga de evaluar, diagnosticar y tratar, así como de prevenir aquellos aspectos que afectan al bienestar subjetivo de la persona y el sufrimiento del ser humano. De competencias puse estos de acá y voy a explicar los dos. Eh, capacidad de aprendizaje autónomo y actualizarse permanentemente. Como psicólogos, todo el tiempo tenemos que ir aprendiendo nuevas cosas y nuevas técnicas. Y como son diferentes generaciones y diferentes edades, tenemos que ir aprendiendo para irnos adaptando a esas personas y también hacer un buen trabajo. También tenemos que tener inteligencia emocional. Eso ya es muy de nosotros personalmente, donde nosotros tenemos que saber más sobre entender las emociones. Si no nos entendemos a nosotros, tampoco podríamos llegar a entender a otros. Tendríamos que llegar a comprender esa clase de cosas para tener en nuestro trabajo como psicólogos clínicos una buena función. Eso sería, dice. ¿Ya has podido investigar algo de Martales? ¿O cómo definirías esas competencias, Jessica? No he investigado tanto de ella, estaba sacando más de otras partes. ¿Ya? ¿Qué has podido investigar o de qué autor has encontrado o algún texto? De Google. Ya. Muy bien, Jessica. Perfecto. Sigamos, por favor. Alejandra Ramírez. Sí, Lisa, ahorita le comparto. No sé si se logra ver. Ahora sí. Ya, bueno. Buenas tardes, licenciado. Escogí el área de lo que es la psicología jurídica. Tomé en el ambiente laboral, un psicólogo jurídico o forense tendría que adaptarse a la presión, a la acomodación a situaciones estresantes, a trabajar con presión de tiempo sin que se perjudique el desenvolvimiento personal. También tendría que ser tolerante al estrés, capacidad de ajustarse a situaciones que generen sobrecarga, desafío o amenazas.
Y también tendría que adaptarse a lo que es el al trabajo al aire libre, tanto en acomodación mental, física y ambientes físicos abiertos. Todo esto está basado en la teoría de Marta Alles. También tendría que tener la capacidad de poder trabajar en equipo. Para trabajar en equipo, el psicólogo tendría que ser una persona tolerante con los demás, una persona flexible, o sea, que también tome en cuenta a los demás compañeros, abierto a las opiniones de los demás, tiene que ser empático, saber escuchar y estar comprometido con el trabajo que se está realizando en grupo. Otra competencia tal vez serían las habilidades funcionales. Tiene la habilidad para poder asesorar, tiene que poseer la experiencia y los conocimientos apropiados y que sabe cuál es el mejor curso de acción frente a los conflictos y problemas judiciales con implicación psicológica a partir de la experiencia acumulada en la solución de situaciones similares de la cual se espera la elaboración de implementación de estrategias políticas o programas. También tendría que tener la habilidad de establecer empatía es un esfuerzo que se realiza para conocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así como las circunstancias que los afectan en el momento determinado. Otra competencia que debería de tener en el área de los requisitos intelectuales tendría que ser la agilidad intelectual. Con esto se referencia a la facilidad de ejecutar rápidamente procesos cognitivos, porque los procesos judiciales tienen generalmente términos perentorios, y porque el trabajo judicial se caracteriza porque tiene una sobrecarga masiva. Y tendría que tener la capacidad de poder analizar aptitud intelectual, de distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios, elementos, etcétera, para poder realizar diagnósticos, evaluaciones y pronósticos. En la capacidad del análisis, también tendría que tener la capacidad de sintetizar y ver las funciones que le favorecen como multiplicador de conocimientos. Y por último está lo que es la inteligencia, en el campo de la inteligencia emocional tendría que tener la capacidad de adaptación a situaciones sociables, es decir, disposición y habilidad para acomodarse a circunstancias novedosas o difíciles de relación humana. Con frecuencia se enfrenta a situaciones dramáticas y sorprendentes o debe aceptar cambios de oficina, de compañeros o traslados de ciudad. Y por último podemos ver lo que es la identificación de motivaciones, disposición para entrever las razones que motivan a la acción del ser humano. Eso sería, Alicia. Excelente. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Entonces, por favor, un poquito más tarde, si los revisamos esto del Moodle, voy a ver para que lo puedas subir, por favor, sin problema. Está bien, dicen, gracias. ¿Ya? Gracias. A ver, me sorprende un poquito que no haya mucha gente. Vamos a llamar lista, por favor. Ya estamos ahí cuarto. Brian. Presente, Lisa. Ahí estás. Gisela. María Zené Cardona. Poco. Gerson Daniel. No. Raquel Delgado. Presente, Lisa. Melissa Fernández. Presento, Listen. Listen, ¿podría exponer? Es que me faltaba la anterior. Le envié un mensaje y diciendo que se me cortó la señal. Ya. Terminé de llamar lista y vas a exponer, por favor. Entonces, Melissa. Después Juliana. No. Itzia. Presente, Lisen. Sonia Gutiérrez. Ya. Dylan Hayasa. No. Ángela Mamani. Presente, Lisen. Ya. Bueno, y María Arleto Campo no vino. Ya, todos los demás tenemos. Ya. Elise, no me he llamado lista. Ay, perdón, Nayeli. White. Perfecto. Me he saltado.
Ya, entonces, A mí tampoco lo hice, o no sé si ya lo habrá notado. ya lo he notado. Como tú has Ahí está bien. explicado, no hay problema. Ya. Melissa, expóndenos por favor en tu caso. Está bien, Lice. ¿Puedo compartir? Sí, 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 ya está habilitado. No, está bien. Lice, así nomás ya podría. Es que no puedo compartir. Uy, es que necesitamos ver lo que vas a hacer. O como lo que has preparado, necesito ver, como todos tus compañeros. ¿No se puede compartir? A ver. mm, no sé, creo que no se puede, Lice. Ahora voy a intentar un rato, Lice. O envíamelo al grupo, por favor, y yo te lo voy a compartir. Ya. Pero no esperar, chicos, sigamos, por favor. Vamos a verlo, por favor, Melissa, un poquito más adelante. No quiero que nos quedemos a medias, por favor. Ya hay que seguir avanzando. Bueno, necesito que vayamos viendo, por favor, algo importante. Hoy vamos a llevar algo que sí debemos conocer bastante bien. Es parte de la teoría básica, lo voy a decir, de lo que es la inteligencia emocional. El psicólogo Howard Gardner, como lo podemos ver acá en la foto, él es, además de un grupo de psicólogos, de profesionales, obviamente, que en la Universidad de Harvard han diseñado lo que es la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Él tenía un proyecto que es este proyecto Cero, donde ha implementado varios aspectos de lo que es parte de la psicología educacional, pero ha partido sus teorías en que el IQ o el coeficiente intelectual no eran un referente, obviamente, para evaluar el desempeño de los niños, sobre todo, ¿no? Y de las personas. Si se acuerdan, hemos ido hablando mucho de las competencias, hemos hablado de la formación, sobre todo que hay en la escuela, en la universidad y otras pautas, ¿no? ¿Por qué es tan necesario utilizar este término? Y que ha venido, como les digo, ya de hace varios años, tanto de Gardner como de Goleman, en esto las inteligencias múltiples y también en lo que es la inteligencia emocional, ¿no? El año 93 ha presentado básicamente Howard Gardner esta propuesta o esta teoría de las inteligencias múltiples, donde él menciona que todo ser humano y desde una parte de la etapa puede ser que tengamos, obviamente filogenéticamente otorgado por nuestros padres, nuestros abuelos, parte de la herencia en el cerebro, ustedes saben eso muy bien, que se puede también proceder o entender como actitudes o conductas, ¿no? Que también nos son otorgadas a través del cerebro por generaciones pasadas. De esta forma es que Gardner dice que toda persona en parte de su desarrollo y parte obviamente, como les digo, en la infancia y al nacer,
nos dice que tenemos estos 8 tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística, que obviamente nos sirve para escribir, leer, contar cuentos, hacer crucigramas, conversaciones, pero también se expande algo muy importante como es las conferencias, las charlas, la oratoria, por ejemplo, que es muy importante, muy necesario en varios aspectos nuestros. El aspecto de la lógica matemática o la teoría matemática, que es la resolución de problemas aritméticos, estrategia, experimentos, funciones, el área o la inteligencia corporal y kinésica, ¿no? Que nos habla sobre el deporte, el baile y las manualidades. Aquí hay un punto muy interesante porque él hacía referencia que, por ejemplo, los niños utilizan el cálculo de la física cuando juegan un deporte. Entonces, nunca nadie les ha enseñado, ¿no? Pero el cerebro es parte de esa inteligencia, por ejemplo, el hacer un deporte, el ser bueno en un deporte, ¿no? Como les decía, si un niño patea una pelota, ¿cómo la va a patear? ¿Con qué fuerza? ¿Qué trayectoria? ¿Qué utiliza en su cabeza el niño para hacer un acto físico? ¿No? Por eso hacía referencia a Gardner que cada uno de estos es importante y lo utilizamos en todo momento. También existe la inteligencia visual y espacial, ¿no? Que es para percibir, imaginar, visualizar o transformar espacios o aspectos de nuestro entorno, sobre todo, ¿no? La gente que a veces no se ubica en las calles, el lugar, esta inteligencia es muy necesaria en lo que va a ser los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Que tienen que visualizar los diseñadores gráficos, por ejemplo, ¿no? Que tienes que tener creatividad, de iniciativa y mucha imaginación, obviamente. Nos habla también de la inteligencia musical, que es una referencia a identificar, reconocer, crear y reproducir sonidos, canciones. Un ejemplo claro son todos los músicos que existen, ¿no? La gente que estudia música o que tiene mayor facilidad para esto. Muchas personas lo llaman vocación, ¿no? Pero es parte de una inteligencia. La inteligencia interpersonal, ¿no? Donde dice que se comunican bien y son líderes en grupos. Esto es lo que nos interesa a nosotros como parte de las organizaciones o de las empresas, ¿no? Los líderes situacionales, los líderes que pueden desempeñar acciones o trabajos. Hablamos también de la inteligencia intrapersonal. Estamos hablando de la autoestima, la automotivación, la felicidad personal y social, la autoidentificación, el autovalor, el de conocerte como persona, el de conocer un aspecto, como dice ahí, de la motivación, ¿no? De los alcances, metas, objetivos, entre otros. Y también existe la inteligencia naturalista, que es la sensibilidad por el mundo natural, el cuidado, el desarrollo, que se ha hecho obviamente mucho más fuerte estos últimos años. Por un punto de responsabilidad social, por un punto de educación, de civismo, lo voy a decir también, en la cual todas las personas tenemos un punto, ¿no? Entonces, como ven, Gardner decía que todas las personas tienen estas 8 inteligencias. Había algo interesante en lo que decía Einstein, por ejemplo, que menciona que si vas a tomar una prueba a todo el mundo, tiene que ser de acuerdo a la necesidad, ¿no? Por eso decía que si vas a evaluar a un pez por su capacidad de trepar árboles, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, Gardner hacía una crítica muy fuerte a lo que era la educación todavía formal, y sigue siendo, ¿no? Actualmente se centra la educación básicamente en los aspectos como lo lógico, matemática, lingüística y corporal, en donde muchos niños, muchas personas evidentemente no fortalecen. Hay muchas personas, muchos niños, por ejemplo, que estás mal en matemáticas, pero como dicen, eres bueno en artes. Y contratas un profesor de matemáticas, pero no deberías contratar uno de artes, ¿no? Para que esa vocación, ese interés o esas competencias naturales que vamos a tener o esa inteligencia, como dice Gardner, puedan ser desarrolladas adecuadamente. Que ese es el principio en realidad que deberían buscar, ¿no?
En realidad fomentar cada uno de estos, o en qué de estas 8 inteligencias somos buenos y tenemos que ir creciendo, desarrollándonos en realidad a lo largo del tiempo. Por eso la crítica va hacia las escuelas y el modelo todavía de formación que existe en muchas escuelas, ¿no? Actualmente. Que, como les decía, denota una crítica es simplemente que sean personas adecuadas a la sociedad. Por eso es que nos limitan a materias, pensamientos, criterios y evaluaciones, entre otras cosas, ¿no? Ahora, en realidad, como ven, la teoría de las inteligencias múltiples nos habla que es una capacidad para resolver problemas cotidianos. Utilizamos las 8 inteligencias o algunas de ellas para ciertas cosas específicas, ¿no? La capacidad para generar también nuevos problemas con limitantes que podemos tener o dificultades en el relacionamiento con otras personas. A veces generamos problemas por nuestro modo de pensar, actuar o percibir. La capacidad para crear productos o para ofrecer servicios que sirvan dentro de un ámbito cultural, ¿no? Como les digo, de acuerdo al ámbito que eres bueno, que deberíamos desarrollar y en el que cada uno tiene una preferencia, tiene un valor mayor en una de las 8 inteligencias o de las 8 razones de la inteligencia. Como les decía, la inteligencia lingüística, ¿no? Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o hablarlas. El uso adecuado de las palabras, la manera en que lo vas a hacer, el tono de tus palabras. Aquí, como pueden ver, describe la capacidad sensitiva, nos dice en el lenguaje hablado y escrito, y también corporal, obviamente. La habilidad para aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la capacidad lingüística. Este punto sí es importante porque si vamos a trabajar en empresas, hay algo que se llama la comunicación interna de una empresa, que tiene que ver mucho con la cultura empresarial. Es decir, si la cultura de tu empresa es abierta, es cerrada, tiene un manejo vertical o horizontal, también se describe en el modo de comunicar. Como les digo, es parte de la cultura de la empresa. Si en tu casa gritan todos, pues su modo de llevarse, ¿no? Su modo de entenderse. Si en tu casa hablan poco, lo mismo. Es parte de esa cultura que tienen dentro el equipo, dentro del espacio con el que conviven. De esta forma nos dice que esta inteligencia lingüística es de mayor aporte para algún tipo de persona, ¿no? Los políticos tienen que ser muy buenos en este aspecto, por ejemplo, para intentar influenciar a las personas con las palabras que van a hacer, con las actitudes que quieren mostrar. Todo es comunicación, no se olviden. Entonces, este punto de la inteligencia lingüística debería desarrollar aquello, ¿no? Y tal vez han visto una película que se llama El discurso del rey. Es bastante interesante, ¿no? Como el rey es tartamudo y necesita dar constantes mensajes, ¿no? A la población. Una vez que su hermano mayor creo que se anuncia la corona, este otro nuevo rey, digamos, tiene que asumir aquello justo en un momento difícil, si no me equivoco. Vean, a la película, es muy buena, pero hay un poquito, nosotros podemos tomar como ejemplo este aspecto, ¿no? De este tipo de sensación, las palabras que vas a usar, el reconfortar, el motivar con estas palabras, el crecer o el desarrollar con este tipo de palabras. Es muy necesario. Actualmente lo hacemos, como dice, constantemente, diariamente, y tú tienes que reconocer si eres bueno hablando en público, eres bueno hablando con la gente, eres bueno influyendo en los mismos. ¿Cómo está desarrollada esta tu inteligencia lingüística, no? ¿Te haces entender con la gente? ¿Realmente transmites lo que quieres decir? ¿Tus metas, objetivos o tus planes son bien entendidos? ¿Cómo estás en ese tipo de evaluación? No se olviden que en la empresa tiene que ser objetiva, clara y concisa, ¿no? No se tiene que divagar mucho. Pero como les digo, esta comunicación interna en la empresa tiene que ir de acuerdo a la cultura. Se hace a veces por correo, se hace por cartas, se hace por memos, se hace actualmente por WhatsApp. ¿Cómo transmites, no? La gente puede identificar mucho eso. Hoy, por ejemplo, que es Día de la Madre,
vas a hablar con la gente, vas a mandar solamente un regalo. ¿Cómo te identifica, cómo valora las personas en aquello, ¿no? También si lo haces de buena gana, ¿no? De corazón, de sentimiento, todos nos damos cuenta. Transmitimos a través del lenguaje aquello. Y es bueno desarrollarlo porque es una de las competencias también necesarias y que se puede, y es necesaria crecer, ¿no? Y agrandar. La comunicación con las demás personas es importante, dice, y esta inteligencia es necesaria si se quiere obtener un buen desempeño en el campo, sobre todo social, ¿no? Si vas a trabajar en una comunidad, ¿cómo vas a hablar con ellos? Si vas a trabajar para una petrolera y tienes que hacer de conciliador, ¿cómo vas a hablar con las personas? Y eso de lingüística va por ese lado, ¿no? Por ese camino de negociación, de conversación, de influencia, que sí es muy necesario, es muy importante. Que la gente te escuche, pero más importante que te haga caso. Pero no te va a escuchar si no sabes transmitir. Entonces es muy importante también que lean bastante, ¿no? Para que sepan qué palabras adecuadas usar. No muy técnicas, no se trata de eso, ¿no? Sino saber hacerte entender o hacerte comprender. Cuando hablamos de la inteligencia lógico-matemática, les decía, es la capacidad para utilizar los números de una manera efectiva y de razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico. Permite resolver problemas de lógica y matemática, básicamente, ¿no? Espacios. Yo sé que los psicólogos no somos muy buenos para los números, ¿no? Pero sí tenemos que llevar psicoestadística, sí tenemos que saber montos para comprar, vender nuestras cosas, para nuestro consultorio, cuánto facturas, si vas a emprender algo, cuánto tienes que cancelar sueldo, cómo es una planilla salarial, etcétera, etcétera. Tal vez no seamos los mejores en eso, pero sí tenemos que conocerlos, ¿no? Porque está en la profesión, es parte de la nuestra. Pero esta inteligencia, como les decía, se desarrolla más en otras personas y también es claramente desenvolvente aquellos. Y deben conocer que hay gente muy buena con los números, son muy rápidos, no necesitan ni calculadora ni nada en realidad, ¿no? Esta inteligencia lógico-matemática también nos dice que las personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. En este ejemplo, utilizamos este tipo de test, ¿no? En varios aspectos para ir conociendo algunas razones. Además que está también en algunas páginas de trabajo. Cuando estás postulando a un trabajo y hay una consultora, haces este tipo de test por internet, ¿no? Esta lógica que debería tener. Y como les digo, lo usamos nosotros también en psicología. La inteligencia espacial nos dice que obviamente este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad que tiene el individuo frente a aspectos como el color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe obviamente entre ellos. Esa identificación de la persona en un espacio X, ¿no? O estos cálculos que, por ejemplo, pueden hacerlo de manera coherente estas personas que tienen alto desarrollo o una inteligencia espacial mucho más desarrollada. Como os decía, estamos hablando más de gente que son ingenieros, que son arquitectos, que visualizan de otra forma los espacios con los que se cuenta alrededor, ¿no? Esta inteligencia espacial nos dice que percibe la realidad apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales. De igual forma se conoce el mismo objeto en diferentes circunstancias. Se anticipa las consecuencias de campos espaciales y adelantarse o imaginar o suponer cómo puede variar un objeto que sufre algún tipo de cambio. Describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos, identificar aspectos comunes o diferenciar en los objetos que se encuentran alrededor de un individuo.
¿no? Entonces, en tu cuarto y te imaginas también cómo se va a ver tu cama en otro lugar, no sé, tu ropero en otro lugar, tu mesa, tu computadora. ¿Cómo ubicas, ¿no? En la mente ya estos espacios? Si estás conduciendo y quieres parquearte, también te imaginas. Si se dan cuenta, tiene que ver mucho con la experiencia del niño, ¿no? O el interés que tienes por estas áreas en muchas ocasiones. Pero esto de la espacial es como algo ya innato, ¿no? Es la práctica la que te hace, creo, la persona que vas a desarrollar. Y obviamente tus conocimientos básicos, ¿no? Como en este caso de un fotógrafo o una persona que va a hacer planos para una construcción. La inteligencia musical nos habla que es la capacidad de expresarse mediante formas musicales, escuchar y de juzgar eficazmente tanto la música como el sonido en general. En este caso, la inteligencia musical demanda al individuo procesos mentales que involucran la categorización de referencias auditivas y su posterior asociación con preconceptos. Esto es el desarrollo de la habilidad para retener estructuras lingüísticas y asimilarlas en sus relaciones fonéticas. No vamos a decir el ruido, ¿no? Pero sí la música, cómo se va a ir implementando. Hay personas que sí parece que tuvieran un don para convertir sonidos en música. Beethoven, que era un gran compositor, como nos dicen, a pesar de que ha ido perdiendo, ¿no? el oído, el sentido del oído, de la escucha, ha seguido componiendo, ha seguido desarrollándose. Y muchas personas tal vez en nuestro medio, ser Bolivia, Cochabamba, creo que no le dedican o no pueden desarrollar mucho esta etapa de la inteligencia, ¿no? O se limitan a cosas un poco básicas, pero es por la realidad, ¿no? No porque no quieran. Tienes amigos que tocan la guitarra, alguno que otro instrumento, no tan popular. Algún amigo que sí estará en un grupo musical, pero como les digo, que por la contextura nacional a veces no se vive mucho de esto, ¿no? No lo toman como una carrera. Entonces, este tipo de inteligencia musical también queda un poquito varada o poco reconocida, que es lo que se tendría que hacer o se tendría que comprender. Cuando hablamos de la inteligencia cinética corporal, nos habla de la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios y avanza hasta el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. Cuando haces algún deporte, como decimos vulgarmente aquí, solo pichangueas, ¿no? O sea, no hay una preparación larga, no hay una motivación tal vez tan fuerte para ir creciendo. Obviamente no todos, ¿no? Hay personas que sí se ejercitan bastante y es un gusto, es por salud y todo aquello. Pero cuando hablamos netamente de inteligencia es intentar llegar al punto más alto, como pueden ver. No generar un equilibrio, como dicen, entre cuerpo y mente. Diferenciar y desarrollar. Pero obviamente muchas personas también tienen una inteligencia más a este punto. Son más responsables, son más seguros con el deporte, le voy a decir. Y que igual tiene que ser un desarrollo de las personas, ¿no? El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes, como dicen, del lado opuesto. Es lo que decía. ¿Quién te ha enseñado a calcular cómo patear un balón? Nadie. ¿Quién te ha enseñado a equilibrarte en la bicicleta? Has tenido que aprender a base de errores, ¿no? De duras. Entonces, de esta forma es que el cerebro también ha desarrollado esta inteligencia para este tipo de actividades o de acciones. Como ven, cada hemisferio del cerebro obviamente domina la parte del corporal, del lado opuesto, y como saben, el lado izquierdo generalmente está más desarrollado para lo que son las actividades físicas, si no me equivoco, y el lado derecho para las actividades intelectuales, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está enlazado con esto. Entonces, la inteligencia cinética corporal tiene que ver la relación con aquello.
con la práctica de este deporte, con que tu cerebro sepa dominar y adecuar tu cuerpo para exigencias tal vez, si llegas a un nivel alto, o para simplemente ejercitarte, ¿no? O poder tener un aspecto necesario. Vamos a entrar, chicos, a algo bien importante que es la inteligencia intrapersonal, que quiero que tomemos en cuenta. Y como falta un minuto, por favor, lo voy a cortar en este momento. Inmediatamente, para ganar tiempo, voy a pasar en este momento, por favor, el link. Ya, para que entremos rápido, chicos, por favor. Gracias.